Bueno, ya estamos grabando. Espérenme a compartir pantalla. Me anoto a grabar siempre, como verán, porque si no me olvido. Bueno, chicos, antes, esperen que... Ay, tengo más. Se me van colgando. Ahora sí. Esperen un cachitito. Trato de que esto sea breve, pero bueno, a veces tarda un poquitito en conectar. Bueno, buenísimo que seamos 46, creo que 47 ahora, 46 en total, conmigo 47. Bien, ahora sí. Bueno, a medida que se vayan sumando, de todas maneras la clase está siendo grabada, los voy aceptando. Tema importante, chicos, por eso no quería dejar pasar esta clase, que no sea solamente práctica. Pilas, ¿sí? Un tema, obviamente, tema que evaluamos en el final, tema que evaluamos en los parciales, tema que aparece todo el año en realidad, porque a veces en programación 2 vamos a nosotros a programar una pila. O sea, es un tema central de todo el año. No digo que es vital, van a ver que es fácil, van a después ustedes en el segundo cuatrimestre programar su propia pila, pero vamos a entender un poco qué es pila, ¿no? ¿Sí? Nosotros tenemos una presentación que es un poco más desde el punto de vista del pseudocódigo, pero vamos a crear un proyecto después y vamos a verlo directamente desde ese. Es esta que tengo aquí. Esperen que lo voy a poner a pantalla completa. Y esperen también, no soy muy amante de PowerPoint, o sea, no van a haber muchas, no va a haber muchas presentaciones en PowerPoint mías, pero bueno, esta la tenemos hace mucho tiempo y la usamos nosotros en el ingreso, eh, que era un tema del ingreso y que creo que ahora ya no lo estamos dando porque lo tenemos que ver directamente en C y lo veían en pseudocódigo y no tenía mucho sentido. Así que acá vamos a ver como mucho pseudocódigo en esta presentación, pero después lo vamos a ver que es más de lo mismo cuando nos manejamos con C. Bueno, fíjense que nosotros acá pusimos ejemplos de pilas. Nosotros acá pilas de libros, pilas de autos, pilas de cosas, si se quiere. Nosotros no vamos a trabajar con ni pilas de libros, ni pilas de autos, ni pilas de cosas, vamos a trabajar con pilas de números. ¿Sí? Ese sería lo primero, ¿no? Entendemos que la pila que nosotros vamos a trabajar es un número. Ahora, ¿qué es una pila? Lo primero que, si yo les pregunté a ustedes qué es una pila y ustedes ya supieran qué es una pila, una de las respuestas debería ser que es un tipo de dato. La pila es un tipo de dato como el int, es un tipo de dato como el float, es un tipo de dato. Van a ver que vamos a agregar una librería y se va a transformar eso en un tipo de dato. ¿Sí? Vamos a tener que poner pila como tipo de dato, nombre de la pila, ¿sí? Y vamos a tener que hacer otras cosas. Pero básicamente es un tipo de dato. Y es un tipo de dato que nosotros denominamos, algo que vamos a también a ver, un concepto también importante, que vamos a ver durante todo el año, que es un tipo de dato abstracto. ¿Por qué es un tipo de dato abstracto? Porque tiene su propio comportamiento. No es que tiene su propio comportamiento como si tuviese vida. En realidad tiene un comportamiento porque el programador le da un comportamiento. ¿Sí? No es lo mismo una pila que una fila, que es otro tipo de dato abstracto. El comportamiento en una pila es distinto al de una fila. Ahora vamos a ver a qué me refiero cuando hablo de comportamiento. ¿Sí? Pero explico todas estas cosas porque fíjense que en el concepto que aparece acá, y que probablemente ustedes lo lean porque puedan descargar este PowerPoint del campus, dice que una pila es una lista de elementos en la que se pueden insertar y eliminar elementos solo por uno de los extremos. Y esto en realidad es bastante ambiguo, ¿no? Estas palabritas, pero es bastante ambiguo ahora, ¿no? Después ustedes van a entender por qué. Porque justamente esto de insertar y eliminar elementos solo por uno de los extremos, justamente habla de cuál es ese comportamiento. Cuando yo hago una fila en un supermercado, no me pongo al principio, me pongo al final. ¿Sí? Lo más común es que vivamos haciendo filas, de hecho vengo de hacer una fila. Entonces, ¿qué hago yo? Me pongo al final. ¿Cuál es el comportamiento de esa fila? Y que el primero que llegó es el primero en ser atendido. Y el último que llegó, digamos, es el último en ser atendido. Eso es un comportamiento. Eso, cuando nosotros trasladamos esa idea de fila, digamos, a un algoritmo, le tenemos que hacer que se comporte de esa manera. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo inserte un número en una fila, se va a insertar al final. Se va a insertar siempre al final. Y cuando yo quiera eliminar o sacar un elemento de la fila, voy a sacar el del principio.
En las pilas eso es distinto, ese comportamiento. Yo digo porque estamos más acostumbrados a ver filas que pilas. Pero bueno, fíjense, si yo apilo libros, vamos a suponer, pensando en un ejemplo, y empiezo a apilar un libro, 2 libros, 3 libros, 4 libros, para sacar el último libro tengo que sacar el resto. Eso es un comportamiento de la pila. Entonces, ¿cuál es el primer libro que yo puedo sacar? El último que puse. ¿Sí? El que está arriba de la pila. Bueno, ese es el comportamiento de una pila. El comportamiento de una pila es diferente que el de una fila. O sea, yo cuando inserto, en vez de insertar al final de la pila, inserto siempre arriba de la pila, o sea, al inicio de la pila. Si tomásemos como inicio, en este ejemplo que tenemos en pantalla, la letra F. Si yo tuviese que insertar acá porque estamos trabajando, no vamos a trabajar con pila de números, con pila de letras, sino con pila de números. Si yo tuviese que insertar un número, lo voy a insertar arriba de la F. Y si yo tengo que sacarlo, voy a sacar el último que ingresé. O sea, ¿qué quiere decir? Que si yo tuviese que sacar un número de acá, para sacar A, tengo que desapilar toda la pila para acceder a A. Yo no puedo acceder directamente a A. Bueno, saco A. Tengo que ir desapilando. Entonces, ese es el comportamiento de la pila. Cuando yo inserte, voy a insertar arriba de la F. ¿Y cuál voy a sacar? Si no hay el último que ingresé. Ese comportamiento se llama last in, first out. ¿Sí? El último en entrar es el primero en salir. Ese es el comportamiento de la pila. ¿Hay alguna duda con respecto a esto, chicos? Si no hay ninguna duda, sigo. ¿Sí? Si no, alguno me interrumpe con el micrófono para si no ando leyendo el chat. La inserción, realmente lo dice acá, ¿no? La inserción como la extracción de los elementos, es lo que acabo de decir. Sí, trato de ir simplificado. Sí, Ahora todo bien, profe. genial, excelente, chicos. Menos me hiciste, tenía bajito el volumen, ahora escucho mejor. Bien, seguimos. ¿En qué? Ahí estamos. Bueno, en realidad acá como consecuencia los elementos de una pila serán, esto es lo mismo que venimos hablando. Fíjense que cuando yo apilo, ¿sí? Apilo acá arriba, cuando desapilo el último. ¿Sí? Más de lo mismo de que venimos hablando. Nosotros en las pilas tenemos todas estas funciones. Crear una pila, que sería declarar esa pila, ¿no? Como declara una variable. Inicializarla esa pila, sería preparar esa pila para nosotros poder meterle información, o sea, meterle números, agregar un elemento, sacar un elemento, ver si está vacía, ¿sí? Si tiene datos o no tiene datos, ver el elemento del tope, o sea, el último elemento que ingresé, y mostrar todo el contenido de la pila. Todas estas funciones las vamos a ver y las vamos a usar. Lo que les decía recién, pila, ID pila, crear una pila. Veamos, ¿cómo creamos una pila? Y aquí así vamos a jugar un poco con el code block. Vamos a crear un elemento. Y lo más importante de esto, en esta parte que vamos a ver acá, code blocks, aquí, lo que voy a hacer es, yo tengo unos ejemplos de pila, pero vamos a crear un proyecto desde cero. Así que esto, que es un proyecto que yo tenía el año pasado, no lo vamos a usar. Vamos a crear unos de cero. Y de paso vamos repasando, ¿no? File, New, Project, Console Application, Go, Next. Sí, Next. Bueno, acá voy a guardar el proyecto en la clase de pilas. Le voy a poner acá, más fácil. Clase de pilas, voy a aceptar. Acuérdense que yo acá puedo elegir. Y le vamos a poner... ¿En qué? Acuérdense que yo siempre les dije el nombre del proyecto. ¿Podría hacer esto? Te los dije la otra vuelta. Sí, puedo hacerlo. Pero en programación, recuerden ustedes que no es conveniente, porque hay algunas IDEs, yo me acostumbré a trabajar de esta forma, hay algunas IDEs que no aceptan eso, y otras que sí. Si yo trabajo con Java, ¿puedo hacerlo? Sí, puedo poner el nombre del proyecto separado. Por supuesto, el nombre de una clase, el nombre de una variable, eso no puedo hacerlo. Entonces, me acostumbré a poner todo sin espacios. Entonces, trabajo sin espacios. ¿Sí? Eso me va a ahorrar problemas. Porque este tipo de errores es muy ambiguo, por lo menos, en realidad ninguna ahí es demasiado clara con el tema de los errores, casi ninguna, no he encontrado una que diga, qué bien, qué clarito que está este error, te tiene un error, excepción, en librería, y nadie entiende nada. Y por ahí es esta pavada que dejé un espacio y me vuelvo loco,
y yo veo que todo está perfecto y no me compila. Bueno, a veces me ha pasado y dije, nunca más. A veces me ha pasado, pero no digo, bueno, lo pongo con espacio, sino porque no me he dado cuenta. A veces uno escribe, tantas que escribe correo electrónico y por ahí cuando estás ahí, pasaste de un lado para el otro y le dejas un espacio. Bueno, trata de no dejen espacios. Vamos a ponerles pilas 2021 y vamos a crear este proyecto acá. Yo voy a ir a buscarlo a mi carpeta. ¿Sí? Voy a ir a buscarlo a donde lo guardé. ¿Qué es acá en realidad? Fíjense que acá está el proyecto que acabo de crear recién. ¿Sí? Este de aquí. Si me meto acá, no hay nada. Primer paso. Prestemos atención a esto. Primer paso. Por supuesto, ustedes esto lo tienen en el campus. Una carpeta donde están las librerías de pilas. En la librería de pilas hay estos 3 archivos, en un archivo comprimido que está en el campus. Ustedes las van a tener que descargar. Pila C, pila.h. Y este es un PDF que dice cómo hacer esto que les estoy explicando yo ahora. Voy a agarrar estos dos, los voy a seleccionar, control C, lo voy a copiar en la raíz de mi proyecto. Acá. Lo voy a agarrar y lo voy a tirar ahí. Esto es clave. ¿Por qué? Porque ahora este es el primer paso, ¿no? Porque muchas veces ustedes agarran y seleccionan la librería, digamos, cuando hagan este segundo paso. En el segundo paso lo que hacen es agregan las librerías donde la tienen guardada. La tienen guardada en el escritorio y las agregan del escritorio. Mal. Tienen que estar en la raíz del proyecto. Porque si no están en la raíz del proyecto y yo me llevo el proyecto a otro lado, tengo problemas. Porque esa librería quedó en mi máquina, en mi escritorio. Ahora, ese es el primer problema. Y el segundo problema es que cuando nosotros hagamos un include, vamos a tener que ponerle toda la ruta desde el escritorio hasta donde tengo guardadas las librerías de pila. Y eso es un despiole. No es tan fácil hacerlo. Y no es conveniente hacerlo por esto último, más que nada. Porque yo me llevo las librerías conmigo, esta característica que tiene C, que tiene muchos lenguajes y muchas aplicaciones de consola, que es la portabilidad de la aplicación. Bien, hasta acá ya no tengo que hacer más nada, ¿sí? O sea, en mi carpeta, ya copié las librerías de pila. Si miro mi proyecto, ¿aparecen las librerías de pila? No, no aparecen. Las tengo que agregar. Paso 2. Voy a ir al proyecto, voy a hacer clic con el botón derecho y vamos a poner Add Files. Ahí. Y acá me encuentro, si yo la tengo que ir a buscar al escritorio, tengo que poner escritorio, bla, bla, bla. Eso no, mal. Van a tener muchos problemas si hacen eso. Y no las van a poder usar directamente las librerías. ¿Sí? Si no saben después insertarlas con los include. Entonces lo que voy a hacer acá es nada más que, como dice, con el botón derecho, Add Files, ¿sí? Fíjense acá. ¿Sí? Añadir archivos al proyecto. Vamos a poner abrir. Les va a aparecer esta ventanita. Dejan todo tildado y simplemente le ponen OK. Vamos a analizar esto. Fíjense la diferencia entre un proyecto y otro proyecto. Acá yo tengo abierto otro proyecto en el cual no tengo esas librerías, este proyecto de bucle, y este es el proyecto que estoy trabajando de pilas. Medio horrible la señalización. Vamos al source, headers y source. ¿Sí? Fíjense que acá tenemos un header. Pero bueno, básicamente estamos viendo que la estructura del proyecto cambió. Primer tema. Si yo abro acá, voy a encontrar con un main, pero fíjense, bueno, vamos a abrir, vamos a mostrar todo. Fíjense acá. ¿Sí? Mi estructura del proyecto tiene una carpeta source, acá tiene una carpeta source y una carpeta headers. Acá tiene el pila.c y el pila.h. Después vamos a ir más adelante viendo qué es C y qué es H. Pero para que se den una idea, el punto C es igual que el main.c. Ahora, este es el segundo paso. ¿Todavía tenemos acceso ya a la librería de pilas? No. ¿Sí? Falta un pasito más. Vamos a abrir el main, porque yo las voy a usar en el main. ¿Y te acuerdan que yo les decía que si yo necesito usar una librería, tengo que utilizar, ¿sí?, el include? Bueno, esperen que hago funcionar el hashtag. Ahí está. Vamos a poner include. Y acá vamos a, ojo, no va el signo menor mayor, sino comillas dobles. Ahora vamos a ver cómo queda. Buscamos pila.h. Pila.c no. Pila.h. Hago clic
y queda agregado de esta manera. Fíjense la diferencia entre este include y este include. Es una diferencia claramente visible, pero las pilas se agregan de esta manera. Es una librería externa, no es una librería como stdio o strlib, que son, digamos, de C. Se agregan de esta manera. ¿Todas las librerías externas se agregan de esta manera? No, hay formas y formas. Pila.h se agrega de esta forma. Ahí yo ya estoy en condiciones. Ahora vamos a hacer les voy a meter un zoom así, se ve mejor para los que por ahí están con una tablet, con un celu o lo que sea. ¿Se acuerdan que yo les dije recién, si vamos a la presentación, que para crear una pila, ya hicimos eso es clave, ¿no? Si no hago todo lo que hice recién, no puedo usar la librería de pilas. Pila es un tipo de dato. Es un tipo de dato abstracto porque tiene su componente, ya lo vimos. Pero es un tipo de dato. Entonces, como es un tipo de dato, y yo hago esto, fíjense, ya me aparece el tipo de dato. Acá. Pila. Es un tipo de dato. Entonces acá le voy a poner pila 2021. Es un nombre que le doy, es una variable. ¿Sí? Y ahí tengo pila 2021. Ya acabo de declarar mi pila. O sea, lo primero que hice, lo que teníamos que hacer acá, lo estamos viendo, una especie de pseudocódigo. ID pila sería el identificador. ID no hace referencia al identificador. O sea, al nombre que nosotros le damos. Ya podemos usar la pila, ya le podemos dar números, no, todavía hay que hacer algo más. Pero vamos a seguir avanzando acá. Fíjense, bueno, lo mismo que yo acabo de hacer en el código, punto y coma, lo estamos haciendo desde acá. Y yo en vez de ponerle pilita, le puse pila 2021. Cuando hago pila 2021, fíjense que acá se crea la pila, o sea, ¿qué quiere decir? Se reserva espacio de memoria, pero todavía no está preparada la pila para cargarle números. Tenemos que inicializar la pila. Es muy común en los lenguajes utilizar la inicialización. ¿Sí? Cuando programen con, no sé, con un framework van a tener que inicializar los bins para crear los objetos en tiempo de ejecución. Entonces, el init es bastante común. El init está en los formularios, cuando manejan formularios en Java. Siempre hay muchos métodos que inicializan. La inicialización significa que como esto no es una variable donde yo reservo espacio para solo una dirección de memoria, sino que reservo espacio para meter un montón de números. Entonces yo tengo que hacer algo distinto ahí. Tengo que declararlo, pero tengo que reservar mucho espacio de memoria porque no sé cuántos números voy a cargar. Entonces, por ahora, solamente lo que nosotros hicimos acá, en este lugar, es crear. Decirle, bueno, mirá que voy a trabajar con este tipo de datos. Es distinto, obviamente, esto internamente es distinto que una variable, porque yo cuando la declaro ya le puedo almacenar cosas. Bueno, en el caso de las pilas, debo, además de crear la pila, además de declarar la pila, debo inicializar con un método que tiene la librería de pilas, que se llama initpila. Entonces, lo que tenemos que hacer, que es obviamente lo que viene acá, es ¿cómo inicializamos una pila? Con initpila. Entonces, lo que tengo que hacer acá es inicializar con la pila. Entonces, lo único que tengo que hacer es hacer esto que dice acá abajo. Initpila, ampersand, pilita. ¿Por qué el ampersand? Porque lo necesito. ¿Sí? Necesito, por ahora es como en el caso del scanf. Después vamos a ver todo el ampersand. Lo vamos a ver un poquito más profundo. Pero por ahora es simplemente esto, ¿no? Es un requisito. Initpila, ¿qué es? Igual que scanf e igual que printf, es una función. ¿Sí? Scanf y printf son funciones. Se encuentran en stdio y initpila es una función que se encuentra en la librería pila.h. Entonces lo que tengo que hacer acá es, fíjense que cuando pongo init, me aparece initpila. Y fíjense que me dice que, bueno, este asterisco hace referencia a que tengo que trabajar con una dirección de memoria. Y lo único que les voy a decir en referencia al ampersand, como se los dije con el scanf, cuando yo hago esto, ¿sí? Lo que estoy haciendo es haciendo referencia a la dirección de memoria de pila 2021. ¿Qué es lo que necesita initpila para poder inicializar esa pila? Punto y coma. Acá tengo preparada mi pila para poder almacenar números. ¿Sí? Paso 1, insertamos la librería, copiamos los archivos. Paso 2, añadimos los archivos y generamos la carpeta Suri Header. Paso 3, include pila.h. Paso 4, declaro la variable. Paso 5, inicializo la pila. Si no inicializo la pila, no la puedo usar.
Vamos acá y fíjense que la pila esa, vamos para acá, esta está llena de porquería acá adentro, por decirlo de alguna manera. Esta está limpita, esta pila, para que yo le vaya cargando números. Bueno, ahora podemos ir a la función apilar y la función leer. Apilar apila un número y leer apila desde el teclado. Leer, podríamos decir, es muy parecida, por no decir igual, a la función scanf, pero de pilas. Digamos, leer es igual a scanf, pero con una pila. ¿Puedo leer datos a una pila con scanf? No. No hagamos, hacen eso a veces, sí lo hacen, mal. No, para eso tienen sus propias librerías. Scanf es una función de stdio, no es de pila. Entonces, entendamos eso. No hay un identificador por ciento, hay un % p, pero no tiene nada que ver con pila. Hay un % p, tiene que ver con pointer, que es puntero o apuntador, que ya vamos a ver qué es más adelante. O sea, no, repito, no agrego números a mi pila con scanf. Mal. Bien. Para eso tenemos dos funciones para agregar datos a una pila. Apilar y leer. Vamos a ver el primer ejemplo. ¿Sí? Vamos a crear una pila y cargarle 3 elementos. Cargo la pila, basura, y pila, limpio mi pila. Más gráfico no puedo ser. Apilar, ampersand pilita y el número 2. Apila el 2, apila el 5, apila el 8. Vamos a acá. Vamos a la función apilar. Fíjense que ya me aparece. Y fíjense que la función apilar tiene dos parámetros. Acostumbrémonos a la palabra parámetro porque es una palabra importante, ¿no? Primer parámetro, o mejor, a mí me gusta más así. Primer, de este lado. Esperen que voy a borrar porque es un amarracho total. Ahí. La pila y un dato entero. Y acostumbrémonos a leer esto. Esto que estoy mostrándoles a ustedes es el ABC de todas las IDE. Todas las IDE, cuando nosotros ponemos, abrimos un paréntesis, nos va a decir, si estamos con una función, qué parámetros tiene esa función. E incluso, nada, no me voy a enroscar más, no le digo más nada, pero hay algunas funciones que pueden tener más de un parámetro, de 2, de 3, el mismo nombre de función, pero eso es algo que se llama polimorfismo y es de objetos, ¿no? Yo podría tener, si programara en objetos, una función apilar que tuviese un parámetro, 2 parámetros, 3 parámetros, 4 parámetros. ¿Qué quiere decir esto? Muchas formas de llamar esa función. Bien, pila y dato. Y voy acá, fíjense que pusimos pila, número. Tenemos que hacer acá. Profe, una consulta. Yo en el dato le puedo poner una variable, tipo, Puede ir por ejemplo, una en un variable de tipo for, entero. claro, en un for le puedo poner como el dato i, Claro. como que va sumando. Ah, Excelente pregunta. Sí se puede. Y porque ustedes tienen que entender esto, y está buenísima la pregunta. Bueno, le ponemos un 2, le ponemos 20, vamos a ponerle otra cosa, ¿no? Cuando nosotros declaramos una variable, vamos a hacerlo si quieren, total, está muy bien esto que acaba de preguntar. Y vamos a poner 10. Bueno, 109 era lo mismo, pero bueno, vamos a dejar 10. Si yo llamara acá a Pilar nuevamente, le podría hacer esto. Es lo que acaba de decir, por si no se entendió lo que preguntó recién uno de los compañeros. Num. Sí. ¿Por qué? Porque en realidad, ¿se acuerdan cuando yo hablaba ayer? No, ayer no, antes de ayer, sobre el tema de constantes literales? Bueno, en realidad, esta es una constante literal, el número 20, y esto es una variable. El número 20 no va a variar nunca, pero este número va a variar. ¿Por qué? Porque yo puedo, como uno de los chicos decía, en un for, llamar
y cargar, como hacíamos con el scanf, pero en vez de cargar números a una variable, lo hacemos directamente, no con scanf, sino con apilar a una pila. Entonces, puedo usar una variable también como información. Sí, de hecho lo voy a dejar ahí que quede como ejemplo también del buen aporte que hizo recién uno de los chicos. A ver si alguien está preguntando algo. A ver, Mateo me dice, ¿cuál sería? Sí, está muy bien lo que le responden. Bueno, en realidad la función del 20 sería que yo acá estoy almacenando números. Acuérdense, hasta ahora nosotros no podíamos almacenar más de un número. Ahí esperen que uno de los chicos se había desconectado o se está conectando ahora. Entonces nos sirve para almacenar números. Es una pila, no cumple una función. El 20 es un número dentro de la pila. Yo acá dice 258, bueno, yo le puedo almacenar un 20 porque es un número entero. Números con coma no vamos a manejar, o sea, vamos a manejar siempre números enteros. ¿Sí? Esa sería la respuesta a uno de los chicos. Bueno, ahí risa, bla, bla, bla. Está actualizado mi Windows. Estuve 3 horas actualizando. No, 5 horas estuve actualizando ese Windows. Está recontra actualizado mi Windows. Lo acabo de actualizar hace un día. Bueno, bien, seguimos por aquí. Este sería, bueno, más o menos el ejemplo que estábamos viendo ahí, del ejemplo 1.1. Ejemplo 1.2. Vamos a crear una pila y cargarle 3 elementos ingresados desde el teclado. ¿Sí? Leer pila, teclado, bueno, acá es muy obvio todo esto que estoy haciendo, enter. Vamos a hacerlo directamente desde acá. Vamos a ejecutarlo también para que se vayan viendo los resultados. Bueno, yo ya le cargué 2 números a mi pila. Ahora lo que voy a hacer es leer, ¿sí? Que es la otra función. Fíjense que yo pongo leer y me aparece. ¿Me aparece por qué? Porque metí el include, ¿no? Si no, obviamente no me aparecería. Y acá le vamos a poner, obviamente, siempre el ampersand y el nombre de la pila. ¿Sí? En este caso, pila 2021. Vamos a hacerlo. Hay que cargar 3 números, vamos a poner 2 para que no sea tan denso, porque es más de lo mismo. Si quisiera poner 3, lo tengo que repetir es el número. Fíjense que acá yo tengo la ventaja, claramente, ¿no? De que acá el número lo tengo que cargar desde acá. Podría ser una cosa que no voy a recomendar, que es agarrar acá con un scan, aprovechando el ejemplo del compañero y del comentario, de la pregunta, y poner esto. Esto ¿podría hacer esto? Podría hacerlo. ¿Sí? Vamos a suponer que yo esta variable no la inicialicé con nada. Podría hacer esto. Pero ¿qué sentido tiene hacer esto si yo lo resoluciono en esta línea de código? Digo por si a alguno se le había ocurrido hacer esto. Yo lo simplifico acá, más fácil. Vamos a dejarle el 10 y no vamos a dejar esto porque si no alguno lo va a hacer. No va a escuchar todo, va a ver esta parte, va a saltarse el video y va a hacer eso. Bueno, vamos a ejecutarlo. Fíjense que ingresa un valor entero, me dice. Cuando llega a la línea 14, me dice que ingresa un valor entero. Voy a agregar 15. Y ahí me llama nuevamente a la línea número 15, porque es como una especie de scanf. Se queda esperando que yo le ingrese un número y le voy a mandar un 6. Y obviamente se va porque yo no estoy mostrando nada. Por ahora no podemos corroborar, ahora vamos a corroborar que todo funciona bien, pero sí, seguimos avanzando por acá. Pila, bueno, todo esto es más de lo mismo que les acabo de mostrar. ¿Sí? Ejemplo 2. Ejemplo 3. Tope de pila. ¿Cómo sabemos que hay un tope de pila? Bueno, hay una función que devuelve el tope de la pila. Si yo hago tope ampersand pila, el nombre de la pila, me va a devolver el 8 en el caso de la pila, obviamente, que está a la izquierda de la pantalla, y en el caso de la pila que está a la derecha, el tope de la pila es el 3. Me está diciendo cuál es el último elemento que yo almacené. Desapilar sería un ejemplo, desapilar 2 números. Yo agarro acá y pongo desapilar, tan simple como esto. Y se va a desapilar.
vuelvo a llamar desapilar y se va a desapilar. ¿Sí? Podríamos hacer este ejemplo que tenemos acá, ¿no? Profe, una consulta. Sí. Cuando Después vamos a probarlo. desapilás, Sí, bueno, cuando desapilás la pila, ¿el dato se borra completamente, o sea, desaparece? se borra completamente. No está Ah, más. bien. Sí, eso queda. Por eso después vamos a ir aprendiendo algunas cosas que ese dato que vamos a borrar, en realidad lo vamos a guardar en otra pila. Bien, a ver si tengo acá. Cuando ustedes me escriben me aparece. No hay problema, chicos. Los que tengan que dejar, ya en un ratito igual terminamos. Vamos a dar un primer acercamiento, digamos, al tema de pilas para que ustedes puedan empezar a trabajar el fin de semana. No los voy a abrumar con todo y vamos a ver las funciones. Una vez que veamos las funciones, listo, se terminó el tema. ¿Sí? Calculo que vamos a estar más de media hora más, no creo que estemos. Bueno, ejemplo 1.4. Leer 3 números desde el teclado en pilita, apilar 2 números, 8 y 6, en pilota, que sería otra pila que yo inicialicé, y pasar el tope de pila y luego el tope de pilota a una pila llamada destino. O sea, ¿qué quiere decir? Que voy a tener pila, pilota y destino como 3 pilas. Inicializo las 3 pilas, ¿sí? Vamos, me voy a acercar un cachito más al ejemplo como para que... ¿bien? Ahí. Para ir marcándole las partes. O sea, acá tengo declaración de las variables, inicialización de las 3 pilas, si no, no las puedo usar. Bueno, acá tengo la carga de pilita, las estoy separando para que lo vean. Lo hago directamente por teclado. La carga de pilota que la hago manual, porque le cargo el 8 y el 6. Fíjense cómo desapilo. Perdón, cómo apilo el tope de pilita, desapilo. Cuando yo desapilo, voy a desapilar el último elemento que yo apilé. Entonces, en este caso, como yo apilé el 8, ¿sí? en pilota y el 6 perdón, el 8 y el 6 lo apilé todo en pilita. Según lo que cargue por teclado, ¿no? El último que cargue por teclado va a ser la última línea de código, que sería esta que tenemos aquí. ¿Sí? Esta que tenemos acá. Que obviamente no sé cuál es ese número porque eso lo cargas por teclado. Y después lo que hago es, ambos topes de pila los apilo directamente en una pila que yo ya declaré acá que se llama destino. Como verán es muy simple y es muy intuitivo y es muy fácil de hacer. Vamos a ver si este ejemplo lo avanzo acá. Bueno, acá está mostrando la ejecución, lo que sucede. Acá inicializo las 3 pilas. Ahí inicialicé las 3. Acá voy a leer el teclado. Estoy cargando un 3. Después voy a cargar en la misma pila un 1. Y voy a cargar en la misma pila un 7. Acá, bueno, apilo el 8 y el 6, que lo estoy haciendo de manera manual en esa pila pilota. Obviamente me queda 7 y 6, 7 como tope de pilita, 6 como tope de pilota. Entonces lo que va a pasar acá es, va a agarrar este 7, lo va a tirar a destino, y va a agarrar este 6, lo va a tirar a destino. Eso es lo que hace. Y como verán es bastante animado y bastante simple de comprender. ¿Sí? Y como el código es lo mismo que estamos viendo en pantalla, y es lo mismo que venimos haciendo. No hay nada complicado. Lo que nosotros hacemos como programadores es nunca perdemos información. Es muy difícil que en un sistema venga un gerente de un banco y te diga, no, mirá, si el cliente se dio de baja, eliminarlo, no lo quiero ver más en ninguna base de datos porque, o sea, es una mala política trabajar de esa forma. O sea, por eso cada vez que usemos desapilar, no lo vamos a usar en el contexto este que les voy a mostrar ahora, ¿no? En el código que obviamente no está acá. Yo no voy nunca a hacer esto. Perdón que no escuché bien. Pero vos podés desapilar y no perder los datos entonces. Sí, o sea, si soy, vamos a crear una pila, vamos a crear una pila que le llamamos, vamos a crear, perdón, vamos a ponerle elementos desapilados. Y voy a agarrar e inicializar, acuérdense que acá ahora voy a empezar a separar código, a mí me gusta separarlo, me gusta meter todo junto. Vamos a poner un init pila donde vamos a agarrar a elementos. No sé si me va a dejar, no sé por qué no me lo toma. Elementos desapilados.
No te falta la Nos persona. falta poner el Ampersand. Sí, no importa eso. No, debería tomarme el nombre de la variable igual, pero a ver. Vamos a ver qué. Capaz que es algo que no me está tomando por otra cosa. Perdón. Ahí. Está bien escrito, es exactamente igual, sí. Desapilados. Bueno, acá elementos desapilados. Sí, lo que no vamos a hacer nosotros es esto. Desapilar lo que nosotros le llamamos como desapilar a ningún lado. Vamos, si yo hago desapilar pila. Ahora le ponemos el ampersand, eso es lo de menos. Porque hay algo que no me está tomando y no sé por qué. Uf, pifiada. Quiero a ver si me tira alguna. No, sin embargo, errores no me está tirando. Bien, si yo hago esto, este dato que yo apilé en la pila, digamos, en realidad el último dato que yo desapilé acá, que el último dato va a ser la ejecución de la línea número 18, lo que voy a hacer es perder este dato. Como bien uno preguntaba a uno de los chicos, ¿pero qué pasa si? Sí, lo desapilo, lo pierdo. Entonces, pero desapilar es una función que está programada que en realidad me desapila el elemento, pero me retorna ese elemento. ¿Qué quiere decir que me retorna ese elemento? Si yo hiciese esto, estamos avanzando acá sobre un tema, vamos a usar la variable num que tenemos acá arriba, vamos a utilizarla como, bueno, vamos a declarar un num2 mejor, para que no se confunda. Si yo hiciese esto, lo que estoy haciendo acá es desapilando el último elemento que desapilé con leer, pero lo estoy guardando en una variable. Eso es cuando una función retorna datos. Cuando una función retorna datos, lo que estamos haciendo ahí es almacenándolo en una variable. Nosotros nunca vamos a desapilar de esta forma. ¿Sí? ¿Lo podés desapilar a otra pila? Sí, eso es lo que vamos a hacer. Esperen que voy a hacer control Z. Lo voy a desapilar a otra pila. Esta sería una manera. Fíjense que si yo voy a la presentación, en la presentación yo no estoy utilizando el desapilar acá dentro de una pilar. ¿Por qué uso el desapilar? Porque este tipo de dato es un tipo de dato int. ¿Sí? Desapilar me devuelve un int. Y se acuerdan que acá yo cargo int. Estamos viendo un concepto de funciones que todavía no vimos el tema, pero algunos que ya programaron me deben estar entendiendo, otros por ahí les cuesta un poco más. Pero básicamente desapilar es una función que retorna el número que desapila. Lo retorna y yo lo tengo que almacenar en algún lado. Lo puedo almacenar en una pila destino o lo puedo almacenar en una variable. ¿Qué es lo mejor? Almacenarlo en una pila destino. O en una pila de elementos desapilados que yo le puse, digamos, en mi código. Entonces, el mejor método, si se quiere, sería este que tenemos acá, ¿no? Apilar, se usa para, agarramos acá a, no sé por qué no me toma, elementos desapilados. Así es. Sí. Toma, desapilar, y acá le ponemos a decir el nombre de la pila. Y fíjense que, vamos aquí, pila 2021. Por ahí lo mejor es declararla tal vez en otra línea, y eso es lo que me está generando problemas. A veces, eso es un tema de compilador. Bien. Yo lo que estoy haciendo acá es apilando en esta pila lo que me retorna el desapilar. Lo puedo hacer de esta manera o lo puedo hacer de esta otra manera. ¿Sí? Acá lo hago directamente. O puedo, si quieren, elegir una tercera forma. Se me ocurre. La mejor, obviamente, es la última que les acabo de mostrar. Pero podría ser algo así también.
podría agarrar acá y poner num. Perdón, num2. O sea, desapilo en num2, tiro acá y pongo esto y esto, lo mismo. Y si lo puedo simplificar en una línea, lo simplifico en una línea. ¿Sí? Está bueno comprender que si yo les muestro esto acá, usted me va a decir, pero ¿qué pasa? ¿Cómo? Si acá yo le puedo cargar un número, le puedo cargar una variable, o puedo llamar una función. Sí, bueno, cuando hay funciones que retornan datos, ¿qué quiere decir que retornan datos? Este return que tengo acá, return 0. Bueno, esta función tiene un return acá adentro del dato que elimina. Y como el dato que elimina es un número, o sea, es lo mismo que este constante literal o que esta variable de tipo entero, con lo que retorna es un número, es lo mismo a que si estuviese llamando acá a un número o a una constante literal o lo que sea. Lo que no tenemos que hacer nunca, repito, así como les dije, siempre les voy a poner no, es desapilar de esta forma, ¿no? De esta forma no. Porque de esta forma no estoy almacenando ni en una variable ni en una pila. Y el dato se está perdiendo. Y nosotros no perdemos datos. Nunca perdemos datos. Y nunca recomendamos eliminar datos ni perderlos. Entonces eso no lo hacemos nunca. Esto que está acá está mal. Vamos a usar desapilar todo el tiempo. Tengan en cuenta. ¿Por qué vamos a usar desapilar todo el tiempo? Vamos a usar desapilar todo el tiempo porque, como les decía al principio, para acceder al último elemento, vamos a decir, de la pila, yo tengo que desapilar el resto. Y si yo desapilo y elimino, pierdo todos los datos. O sea, perdí todo lo que estaba arriba y me quedo solamente con el último dato. O sea, eso es un desastre, claramente, ¿no? Ahí me fijo el tema del chat, chicos. Mateo me dice, el 20 sería el tope de tu código. No, el 20 es un número que yo apilo en una pila. Yo puedo apilar hamburguesas, o sea, yo puedo crear una pila que pueda apilar cualquier cosa. O sea, yo lo programo, soy programador, y en este caso nosotros decidimos guardar números, pero podríamos decir programar, hacer una pila de otras cosas. Ah, bien. Joaquín lo que me dice es, a ver si estoy entendiendo la consulta. Cuando yo llamo a desapilar, desapilo solamente una vez. Si yo quisiese, vamos a suponer, desapilar, voy a volar esto un cachito, para que quede como un ejemplo, pero que no es el mejor ejemplo. Cuando yo llamo acá a desapilar una vez, y esto también lo voy a borrar, es un ejemplo de lo que no se debe hacer. Cuando yo llamo a desapilar una vez, desapilo un número. Si yo quisiese desapilar dos números, tengo que volver a repetir esta línea de código acá. Si yo quisiese desapilar tres números, tengo que hacer esto. Desapilar no es desapilo toda la pila. No, es la llamada a una función que desapila solo un número. Si esa era la consulta o creo. Excelente. Bien. Vamos a... No nos queda mucho igual, pero bien, seguimos acá, avanzando. ¿Cómo sabemos si una pila está vacía? Bueno, acá hay una función que se llama que la pila vacía, que determina si una pila está vacía. La función se llama pila vacía y es ampersand id pila o el nombre de la pila. ¿Sí? Entonces yo pregunto si pilita está vacía y acá me va a retornar verdadero, me va a retornar true, si se quiere, ¿no? Me va a retornar un dato, true o false, si es verdadero o falso. En este caso, verdadero. Y en este caso, falso. Porque tiene números. ¿Sí? Eso es la función. Vamos a mostrar. Bueno, acá mostrar es, si yo quiero mostrar todos los datos que almacené en la pila, lo único que tengo que hacer es llamar a la función mostrar y pasar el nombre de la pila con el ampersand. O ampersand, nombre de la pila. Voy a mostrar todo. Vamos a verlo, esto, ¿para qué lo vamos a mostrar acá? Si nosotros tenemos un ejemplo aquí. Vamos a hacer una cosa.
Acuérdense que acá tenemos varias pilas. ¿Sí? Tenemos una pila que cargamos y una donde vamos a mostrar los elementos desapilados. Yo voy a poner un mostrar acá. Vamos a poner mostrar ampersand la 2021. ¿Sí? Ahora le pongo le voy a poner un system, ¿sí? Para que me vaya mostrando. Y yo hago esto, ahora van a ver lo que sucede. Le vamos a poner un System system. vendría a ser como... ¿Qué vendría a ser? Ahora lo vamos a ver cuando ejecutemos el programa. System lo que hace es meter una pausa. ¿Sí? Como lo determina ahí, ¿no? Se pausa el sistema. Cuando llega acá, me va a pedir que yo apriete una tecla para continuar. Es una pavada. No, ahora lo vamos a ver. ¿Por qué quiero mostrarle? Porque les voy a mostrar primero la pila con los datos cargados. Y después las pilas, después de haberla desapilado. Vamos a desapilar 2 números, porque si no la vamos a dejar muy vacía. Vamos a quedar con un solo. Y acuérdense que acá voy a cargar 2 números y acá voy a cargar 2 más. Acá voy a mostrar la pila, acá voy a meter una pausa y acá voy a desapilar. Y una vez que desapile, voy a volver otra vez a llamar mostrar. ¿Sí? Vamos a poner ampersand pila 2021. Bien, vamos a ejecutar. Ingresé un valor entero. Ya cargó de manera directa el número entero, o sea, línea número 15 y línea número 16. Eso se ejecuta directo. Pero cuando llega a la 18, me pide que cargue un número. Vamos a cargar el 25. Y vamos a cargar el 50. Y ahí me mostró la pila. Con el 20, que es una constante literal, con el 10, que es el valor almacenado en num, con el 25 y con el 50, que son los guardados por teclado. System pausa. Es eso que dice ahí, presiona una tecla para continuar. El programa se detiene cuando yo pongo System pausa. Yo les voy a ir mostrando algunas cositas así a medida que vayamos avanzando, ¿sí? Porque esto en realidad está bien que lo tengan, más que nada por si quieren observar el comportamiento y meter una pausa en alguna parte de su programa. Para ver cosas, en realidad. Sirven más que nada para eso. Si yo aprieto cualquier tecla, va a continuar. Y me va a mostrar, obviamente, 2 números. ¿Por qué? Porque hice un desapilar en la línea 28, en esta que tenemos aquí, y en la línea 29. ¿Sí? Acuérdense, desapilé 2 elementos. Fíjense que dice tope. ¿Qué desapiló? El 50, que era el último elemento cargado, y el anterior, que era el 25. Y me quedó, obviamente, solamente el 10 y el 20. ¿Sí? Cuando dice base, es el número que está, vamos a decir, en el fondo, y el número 10 es el tope de la pila. Bien. Y ahí obviamente se terminó de ejecutar el programa. Como verán, funciona O sea, si todo vos perfecto. volvés a tocar una tecla, ¿no te sacan los otros dos? No entiendo la consulta. Que o sea, vos ahí sacaste el 50 y el 25. Sí. Si vos volvés a tocar cualquier tecla, después te No. saca los otros dos. No. No, porque esto en realidad, si quieren lo volamos el System pausa porque no tiene mucho sentido acá para no confundir. No tiene nada. El System pausa es una pausa en el sistema. Es como si yo tuviese control sobre el tiempo y metiese una pausa en el tiempo. ¿Sí? Yo manejo el tiempo. Y entonces el tiempo de ejecución, que es el tiempo en que estamos ejecutando nuestra aplicación, yo digo, bueno, cuando llegue a la línea número 23, que se quede ahí quieto el programa, que no siga avanzando. Si yo volara esto, de acá, esto lo que va a hacer es ejecutarse directamente. Yo voy a cargar otra vez, no sé, el 25 y el 30. Se ejecuta todo. Entonces uno sabe, ¿y qué es este? ¿Por qué acá me muestra 4 y acá me muestra 2? Bueno, yo metí una pausa, acá ya se terminó de ejecutar el programa. Yo no le puse una pausa, no apareció presionar una tecla para continuar. Porque es eso nada más, es una pausa en mi sistema. Es una pausa en una línea de tiempo. Y una pregunta, ¿cómo haces para que te muestre los que desapilaste? Tendría que mostrar los datos que están almacenados en la pila de elementos desapilados. Ah, tenés que poner mostrar elementos desapilados. Y ahí me va a mostrar los elementos que desapiló. Si quieren lo Está hacemos, no hay bien. problema, ahora lo vemos. Sí, puedo, justamente es lo que acabo de hacer, Nehuen. Cambiar y ahora lo vas a entender en esto. Mirá, vamos a hacerlo
en la muy buena consulta que hizo uno de los compañeros, por eso las consultas son excelentes. Vamos a agarrar una cosa y vamos a mostrar acá abajo dónde quedaron esos elementos almacenados, ¿no? Cómo pasamos elementos de una pila hacia otra pila. Vamos acá. Tengo que poner, ¿cómo se llama? Elementos desapilados. Y fíjense que cuando los declaré, ahora esto que les quiero mostrar, ahora vamos a mostrar ambas pilas. Y vamos a meter el system pause acá en el medio para acostumbrarnos a hacer algunos cortes en nuestra línea de tiempo. Fíjense que cuando los ponía todos en una línea, las pilas, no me mostraba, me traía problemas. Declaren las pilas así mejor. ¿Sí? Más que nada, eso es una cuestión de la IDE. Bueno, vamos a hacer eso, justamente. Vamos a agarrar acá, justamente estos dos últimos elementos que estoy cargando son los dos elementos que van a ir a parar ahí, porque son los elementos que estoy apilando al tope. Cuando yo apilo, por ejemplo, 60 es el tope de mi pila en este momento, antes de que cargue el siguiente número. Ahora mi tope de mi pila va a cambiar, porque el próximo elemento que voy a cargar, el 70, se va a cargar encima. Entonces, y como yo voy a desapilar los últimos dos, son estos dos los que va a terminar desapilando. ¿Sí? Le metí un system pausa para que vean que esta pila tiene el 20 y el 10. Vamos a chusmear acá un poco. El 10, que es el valor del número, el 20, que es la constante literal, y llegamos hasta el system pause. ¿Sí? Que no es más que esto, ¿no? Una pausa en el tiempo. Ahora cuando yo apriete una tecla, va a pasar lo siguiente. Me va a mostrar el 20 y el 10, la pila 2021, y el 70 y el 60 en elementos desapilados. Yo no perdí la información, simplemente lo que hice fue almacenarla en otro lugar. Por eso no hay que desapilar en el aire. Si yo hubiese desapilado, yo le llamo desapilar en el aire, desapilar a cualquier lado. Si yo desapilo a cualquier dirección de memoria, no tengo control de dónde se almacena ese dato. Yo tengo que tener control siempre donde se almacenan mis datos. Nosotros no perdemos datos. ¿Sí? Es una ley casi número 1, te diría. Es la más importante de todas. Nosotros somos informáticos, manejamos información. La información no se pierde. ¿Se reordena? Sí, la reordenamos, pero no la perdemos. No, fluye setedin acá no va. No, no pasa nada, Rómulo, porque en realidad el fluye setedin es para el buffer de teclado y es para cuando usamos scanf y es para cuando usamos scanf con char. ¿Sí? Después vamos a hacer una especie de repaso con los break, el continuo, que todavía no lo vimos, limpiar pantalla, vemos esto del system pause de nuevo, para ver las diferencias entre uno y otro. Algunas cositas de esas, los saltos de línea y todas esas cosas que son cosas raras de la programación, raras digo porque se usan más en circuitos integrados, o sea, cuando programás a muy bajo nivel o a un nivel, digamos, de circuitos integrados, utilizás por ahí los break, los continuos, y utilizás también los saltos de línea, que no son recomendables en un razonamiento, porque sí en un circuito, porque en un circuito a veces es necesario ir en un circuito, calculen esto, la lógica de un circuito es abrir y cerrar puertas todo el tiempo, ¿no? Conectar componentes. Entonces a veces es necesario, si se produce un error, hacer un salto en esa parte del circuito e ir a otro para restablecer el sistema o para lo que sea. Entonces, en la programación de circuitos integrados se utilizan mucho los breaks, los continuos, acá no se utiliza. Entonces, o las pausas a veces también se utilizan en ese tipo de cosas, o los saltos de línea como el go. Pero ojo con eso porque son cosas que nosotros no recomendamos utilizar en esta parte de la formación, porque no apuntamos a formar desarrolladores de ese estilo, pero bueno, forman parte del lenguaje y están por eso, se justifican en ese espacio, no en la gestión que nosotros pretendemos de la carrera, porque normalmente la mayoría de los desarrolladores, de todos, digo, yo creo que el 99%, para no ser exagerado y decir el 100%, el 99% nos dedicamos a la gestión, o qué sé yo, programación de videojuegos también, pero me refiero a sistemas que no trabajamos tan a bajo nivel, ¿sí? Tan abajo como para tener que usar esas instrucciones que forman parte del lenguaje. Bien, vamos aquí a ver dónde estábamos. Bueno, el mostrar, les va a mostrar en pantalla eso mismo que ya vimos nosotros, ¿no? Esto está bueno para que lo vean, también este ejemplo, el 1.5, porque fíjense que acá utilizamos el tope de la pila.
podríamos decir, papá pregunta si el tope de la pila, cuando digo el tope de la pila, lo que estoy evaluando es el dato almacenado, no cuántos datos tiene, sino el dato almacenado. Vamos a hacer la ejecución. Acá lo vamos a ver, ¿no? Ejecuta todo esto, ya sabemos que funciona, cargo por teclado mi pila, esto ya saben bien. Y llego al if, ¿no? Acuérdense que el if lo que evalúa es una condición. Entonces se está preguntando si el tope de pila, mejor dicho, el tope de pilita, ¿no? Se llama pilita, ¿es mayor a 5? Les pregunto, chicos, el tope de pilita, que ustedes lo están viendo en pantalla, ¿es mayor a 5? ¿Alguno que conteste? Sí. Sí. Es mayor a 5. Entonces, yo ejecuto esto, es la pregunta, me va a decir que es verdadero. ¿Sí? Y lo que va a hacer es apilar ese dato en una pila llamada pilota. Lo va a sacar, llama al desapilar, desapila en pilota, y pilita queda con 1 y 3, cambia su tope de pila, ahora el tope de pila es 1, y pilota pasa a tener datos que no tenía ninguno. Sí, es tan simple como eso. Eso, no, después vamos a ir viendo ejemplos un poquitito más complicados, ¿no? Bueno, acá les voy a mostrar cómo queda, lo que yo les acabo de decir es lo que se vio en pantalla y lo que están viendo ahí en el monitor ese que pusimos en la presentación. Bien, fíjense que lo mismo acá, ¿no? Y acá vamos a seguir redundando sobre los mismos ejemplos. Yo creo que hasta acá estamos bien con todo lo que vimos, porque acá ya tenemos el if, donde si quieren hacemos una última ejecución, pero vamos a hacer todo lo mismo, cargamos por teclado nuestra pila, bla, 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 súper rápido, pero porque esto es más de lo mismo, bien secuencial, cargué todos esos números raros, pregunto si fíjense que acá, ojo con esto, la pila origen es la que yo estoy ganando, origen y destino, ¿no? Yo cargué en origen 17, que es el tope, 13 y 33, que es el último elemento apilado. ¿No? Y estoy preguntando si el tope del origen es mayor a 10. Si es mayor a 10, ¿qué pasa? Se va, acuérdense que yo tengo dos destinos, 1 y 2. Los mayores a 10 y los que no serían mayores a 10, ¿no? En el else. Entonces se va a apilar. ¿Qué va a pasar con este elemento? Con el tope de origen, que es un 17. ¿17 es mayor a 10? Sí, es mayor a 10. Por lo tanto, ¿qué va a pasar? Esperen que... Ahí está, verdadero. Fue muy rápido. Bueno, verdadero, entonces, como es verdadero, lo voy a apilar en destino 1. Si yo ejecutara esto por segunda vez, en realidad son todos mayores a 10. Todos los datos pasarían a destino 1 y ninguno pasaría a destino 2. Eso lo puedo intuir, digamos, en esto. Pero como acá no estoy en el contexto de un bucle, entonces no tengo otra alternativa que ejecutar nuevamente esto y va a volver a hacer lo mismo, va a apilar el 17. Si yo lo hiciera todo esto en el contexto de un bucle hasta que la pila se vacíe, bueno, ahí está la función pila vacía, que es una función que nosotros vamos a ir viendo más en la clase del martes que viene, pero yo lo que les digo, más allá de, yo creo que estamos bien con esto, la idea era darle todo esto hoy. Vamos a CodeBlock. Vamos a CodeBlock. Creo que ya con todo esto, bien secuencial, con el if que acabamos de ver, acabamos de ver todas las pilas, mostrar, apilar, leer, mostrar, inicializar, con todo eso que ya vimos que es un montón, ya pueden empezar a hacer la guía. El martes vamos a seguir profundizando un poquito más sobre el tema pilas, ¿sí? Y las dudas que vayan surgiendo el martes me las van planteando, no hay ningún problema. Si alguno hay algo que no le funcionó o no lo supieron resolver, no hay ningún problema. Pero por lo menos quería darle esta primer clase de pilas para que vean, para que hayan visto todas las funciones, ¿no? Vimos la pila vacía, vimos la de tope de pila, vimos todo. Si no lo vimos en el código, lo vimos en la presentación, que es lo mismo, incluso porque es lo mismo que estábamos mostrando en pantalla, que era la ejecución del programa. A ver si hay alguna consultita más. Bueno, profe, yo tengo una consulta. Dale. Ahí, no sé si me lo perdí yo, en el código de pila, o sea, de la librería, ¿vos pusiste algo en la librería de pila o solo lo del tipo declaraste la librería y listo? O sea, ¿hiciste algún código ahí en pila C? No, a ver, por supuesto que hay código en las librerías de pila. Ah, ya viene por Lo puedo default eso. mostrar. Claro, Ahí acá está eso. Ah, viene por A mí default. no me sale eso, tipo... Sí, pero no vamos, ahí estoy, no voy a... no vamos a explicar esto porque, digamos, maneja otro tipo de funciones y acá hay punteros y cosas raras, y en realidad hay cosas más raras incluso que todavía no, ya después lo van a entender esto, no es nada complicado.
Pero bueno, tenemos que avanzar un poquito más para eso. No, claro, no, Sí, que quería hacer eso si venía así por default, claro. viste, que cuando No. vos ejecutaste te aparecía leer valor y eso quería saber Claro. tipo dónde salía los printf. Sí, todo tiene código. ¿Sí? Estas librerías, justamente, a lo que hacemos es añadir las librerías, que eso es lo que hicimos al principio de la clase, para, justamente para esto, ¿no? Para que ustedes puedan utilizar las librerías que ya están programadas. ¿Sí? A mí no me añade las librerías, o sea, yo las pongo en el proyecto que creé nuevo, pero no me aparecen así como vos. Sí, pero porque vos tenés que ir acá al proyecto, add file, y agregarlas. ¿Sí? Miren ese paso, porque, Claro, sí, no, pero yo ya las agregué. a ver, vamos a hacer una cosa, pará. Compartime la pantalla. Vamos a mirar, porque es la única manera que lo vamos No, a el tema es que estoy desde el celular, no te lo Ah, puedo compartir. O sea, yo lo que hice fue agregar en la... Te puedo, si quieres, de última te puedo tipo, mostrar la pantalla desde el celular, a ver si puedo. y lo que pasa que desde el celu, pero lo que pasa es que te voy a ver súper chiquitito ahí. No, bueno, después de última vuelvo a ver la clase y me fijo si puedo solucionar. Pero Abril, sí, lo vas a poder solucionar porque esa es... O sea, porque yo ya las puse y ya las copié como hiciste vos en la carpeta, sí, pero no me copiaste. abre, o sea, si yo pongo a abrirlo el proyecto, me pone explicación, main, pila C, pila H, uso pila.pdf, pero no me aparece en el costado. Sí, pero porque Claro. hay un tema miralo después al principio y vas a ver que te va a salir. Porque hay algo, ¿estuviste desde el inicio, Abril? ¿Pudiste ver la parte que yo les expliqué de Sí. creamos un proyecto? Bueno, Sí. acordate, voy otra vez a compartir la pantalla. Pará. Ahí va. Acordate que esto tiene 3 pasos. Vamos a crear, si querés. Creamos un proyecto. Vos creás el proyecto. Siguiente. C. Siguiente, nombre del proyecto. Este después lo voy a eliminar. Pila 2021 versión 2. Siguiente. Finalizar. Si yo voy acá a la clase, va a haber una pila versión 2. ¿Sí? Acá tenemos esto. Yo lo que voy a hacer acá es ir a la librería de pilas. No tenés que copiar el PDF, ¿no? El PDF no es un archivo que vaya. Pila.c y pila.h, solo estos dos. ¿Sí? Si hiciste todo esto, seguramente todo esto no lo hiciste. Pero fíjate, ¿qué copié? No es solamente, ese es el primer paso. ¿Sí? O sea, ¿vos hiciste todo esto? Sí, yo copié todo, también copié el PDF. El PDF no hace falta. Bien, ese es el primer paso. Y después de eso no hiciste más nada. No, y después de eso no me aparece al costado. Bien. Claro, no te va a aparecer, a mí tampoco me aparece al costado, fíjate. Para que te aparezca al costado vos tenés que ir acá, señalar el proyecto, botón derecho, add file, señalar los dos archivos. Fíjate que estás en la carpeta correspondiente, ¿no? De tu archivo. Como yo estoy en el proyecto que creé, pila 2021 versión 2. Señalo C y H. Pongo abrir. Y acá me tiene que aparecer esta ventana. Ok. Y ahora sí me aparece. Pero igualmente todavía falta el tercer paso. ¿Qué es? Te voy a mostrar en el ejemplo anterior. Acá, bueno, vamos a hacer acá. ¿Qué es poner este include? O sea, si no hiciste todo esto, no te va a aparecer. ¿Sí? El include es... Ahí me aparece. Lo que no me aparece es que supongo que eso no tiene nada que ver. Bueno, pero pará. Mirá este último colores. paso. Abril, mirá este último paso. Voy al main, abro el main, mi proyecto, y pongo include. Acá, comillas dobles, .h. Y ahí ya te va a aparecer. Yo acá agarro ahora y pongo acá pila, perdón, no se va a dar nada, haciendo cualquier cosa. Vamos acá. Pila, ya me aparece el tipo de dato pila. Y vamos a ponerle pilita, punto y coma. Y acá, si yo quiero inicializar pila, ya me aparece pila. Y ya me aparece todo.
Y esa es la última parte que seguramente a vos te faltaba. Sí. Son 3 pasos. Ahí ya me aparece. Lo que no me aparece viste que a vos te aparece cada proyecto como con esos cuadraditos de colores. Bueno, eso no me aparece, pero supongo que no tiene nada Es- que ver. O ¿A qué sea, le me llama? aparece todo, me aparece el source, el hearth, todo eso. Ese cuadradito no me aparece. No, Pero supongo que no tiene nada que ver. no, eso es del programa. Capaz que eso es porque a veces Windows, como es un archivo, vamos a decir, proyecto, que fíjate que ese archivo tiene un nombre, tiene una extensión, que es este, ¿no? CBP, que es el archivo de proyecto, no lo reconoce como un archivo de Windows, no tiene le tenés que dar el OK que vas a abrir con ese programa. Cuando vos vas a las propiedades del archivo, le decís con qué se abre esto, y bueno, le das opciones avanzadas y le decís con qué lo tenés, con qué se va a abrir esto. Por eso capaz que no te Cada aparece. vez que vos querés crear un proyecto, tenés que hacer todos esos pasos. Siempre, exacto. Perfecto. Bueno, lo que voy a hacer es cerrar esto y eliminarlo, porque si no después me voy a... cierro este proyecto, voy profe, acá. Sí, O sea, en cada ejercicio que hay que hacer en el trabajo 1 hay que crear un proyecto y en cada proyecto hay que importar la librería. fíjense que van a tener pueden hacer un solo proyecto y trabajar con los ejercicios ahí, no hay problema. No, eso es lo de menos. Pueden usar un switch y decir, no, caso 1 o ejercicio 1, y bueno, que haga lo que hace el ejercicio 1. Caso 2, Listo. también lo pueden hacer. Eso vayan buscándole la vuelta. Y Pero si no, hacerlo todo y después dividirlo como vos hiciste, como con comentarios para que vaya ejecutando cada punto. también a mí me gusta a veces trabajar así porque es una costumbre mía, ¿no? Las aplicaciones de consola no sé, en Java Spring, que es un framework, o en C, que es digamos, es más plano si se quiere, son todas aplicaciones que sirven para aprender a programar y utilizar el lenguaje. No, nadie va a hacer una aplicación muy sofisticada desde C, no porque sea malo. Y Java Spring ni hablar porque es un monstruo que lo manejan todas las mega empresas. Pero todo el mundo para aprender a programar siempre aprende a programar en modo consola. Entonces, son aplicaciones que es para probar cosas en lenguaje. Entonces, nosotros acá no vamos a hacer una mega aplicación. Sí vamos a hacer aplicaciones y están buenas, pero normalmente no hacemos, digamos, nadie va a hacer en C una aplicación que se vaya a gestionar en una empresa. Pero C sirve para aprender a programar. ¿Sí? Y nosotros después el día de mañana vamos a utilizar otros entornos más gráficos, más visuales, y vamos a utilizar el mismo código que utilizamos acá en modo consola, lo vamos a utilizar detrás de, digamos, lo que sería, digamos, el backend, digamos, detrás de la parte de la interfaz gráfica. ¿Sí? Detrás de la interfaz gráfica es lo que estamos aprendiendo. Delante de la interfaz gráfica vamos a tener que aprender otras cosas, ¿no? O delante del código, digamos, que sería el frontend. Bueno, chicos, llegamos hasta acá. Profe, ¿Sí? Sí, decime. yo tengo una pregunta que me quedó de antes, que no te pregunté cómo funcionaba pila vacía. ¿Qué retorna? ¿Un 1 o un 0 si es verdadero o falso? True o false te retorna. ¿Sí? A lo que hoy, Si la pila está vacía, lo que te va a retornar es verdadero o falso. o sea que si pongo un if pila vacía, solo entra si la pila Exacto. está vacía. Solo Ok, entra listo. si la pila está vacía, exacto. Nosotros lo vamos a utilizar lo vamos a utilizar en el contexto de un bucle. Como acá estamos trabajando con muchos datos, lo que vamos a ver el martes es justamente eso. El martes probablemente no sea una clase muy extensa, sea una clase tal vez más bien corta, pero donde vamos a ver ya ejercicios un poquito más avanzados. Acá va a haber ejercicios donde van a tener que pensar un montón. Acá empezamos a pensar más fuerte, empezamos a apostar mucho a la parte lógica en lo que viene. Pero en la lógica de pensar, esto de tratar de solucionar los problemas con inteligencia y no tanto haciendo cosas raras, ¿sí? Como, no sé, los break, por decirlo de alguna forma. Y después vamos a ver también algunos detallecitos más del break y el continuo, por si alguno quiere saber qué es, que uno de los chicos no me acuerdo, no sé si fue acá, pero creo que algo me había dicho de eso, pero yo dije, todavía no nos enrosquemos con esto, vamos a meternos primero con lo que necesitamos, que es esto. Y después vamos a ver por qué, en un ejemplo, por qué no debo utilizar para la gestión ese tipo de... Salvo, bueno, que utilice un switch, no me queda otra que necesitaba usar un break. Pero vamos a ver la diferencia entre uno y otro. Y limpiar pantalla y alguna otra cosita más.
más que nada para esto de ir, que la pantalla a veces se nos va llenando de información, y a veces está bueno tener un system pausa, y hacer una limpieza de la pantalla, volver otra vez a imprimir en pantalla. Bueno, esas cositas que capaz que ver algún switch con algún menú, decir, bueno, ¿cómo organizo mis ejercicios? Bueno, estaría bueno organizarlo de esta forma y mostrarle una manera como lo organizamos nosotros. Bueno, ese tipo de cosas vamos a ver en la próxima. Pero vamos a seguir profundizando sobre esto. Bueno, chicos, ya estamos. Ya con esto está Profe, bien. perdón que te ¿Sí? interrumpa, pero No. 3 chicos le hicieron una consulta en el chat. Decime. No, porque yo vi el chat y no vi más consultas, por eso. Mateo te preguntó si siempre trabajamos con una llave sola para las pilas. A ver qué sería una llave sola. Tipo, abrís una llave al principio, pones todo lo que viene siendo todas las cosas de las pilas y cerrás al final. No, chicos, esperen, vamos. Está bien eso. Yo acá no estoy utilizando llave de nada. No abrí llave de nada. No hay ninguna llave abierta. Esta llave es del main. Esto es plano. No es que yo acá declaro una pila y abro una llave, no. No es una instrucción de tipo, como si fuese un for, o como si fuese un while, o como si fuese un if. No hay llave acá, en ningún lado. ¿Sí? Ojo con eso. Una Esto duda, profe. es línea por línea. Se ejecuta, macana. Bueno, se ejecuta línea por línea, se ejecuta esto. Analicemos esto que hicimos acá. Declaramos la pila en esta parte. ¿Ok? Declaración de pila. Pila, tipo de dato, nombre de la pila. Inicializamos la pila para poder usarla. No hay llave, ni cierro llave, ni abro ninguna llave, ni cierro en ningún lado. Llamamos a apilar. Llamamos a leer. Llamamos a mostrar. Bueno. Entonces, llamamos a mostrar. Bueno, llamamos a system pause. Desapilamos y volvemos a mostrar ambas pilas como quedaron. No hay llave ni cierro llave. Ninguno de los ejemplos que vimos, ni en la presentación, nada. Sí, no es que yo agarro acá, pongamos, hago esto. No, esto no es nada. No es una función. Cuando veamos función vamos a ver, las llaves sirven cuando nosotros trabajamos con el if, con el while, programamos para ese lado. O cuando trabajamos con funciones que programamos nosotros, tema que todavía no vimos y que vamos a ir viendo más adelante. ¿Entendió eso, Mateo? Era que me había hecho esa consulta. ¿Y quién más me había hecho otra consulta? Sí, Mateo lo entendió. Después Bien, Carla Mateo. preguntó si hoy vas a subir la clase. ¿Cómo? Sí, claro, sí. Sí. Las clases suben Eh, siempre, chicos. Puedo tardar un día más, puedo tardar un día menos, pero las clases suben siempre. y Mateo Braganza pregunta qué puntos hay que hacer del trabajo. Todos los que puedan. Siempre, buenísima la pregunta, siempre es todo lo que yo puedo. De hecho, si ustedes van, por ejemplo, yo avanzo hasta acá. ¿Por qué? Porque acá hay 50 alumnos, de los cuales probablemente haya 10 que alguna vez hayan hecho algo con esto. Con pila es bastante difícil que haya tenido alguien que haya programado con pila. O sea, con lo cual es probable que casi ninguno haya utilizado una librería de pila, salvo obviamente que sea un recursante. Ese sería el único caso, porque no es que pila es algo que a la gente le interese trabajar mucho. Normalmente cuando nosotros de manera autodidacta aprendemos un lenguaje, siempre vamos a los que se llaman los tipos de datos, tienen un nombre específico, no me sale la palabra ahora, serían los tipos de datos de origen del lenguaje. ¿No? Int es un tipo de dato de origen, del lenguaje C, float, siempre aprendemos eso, nunca utilizamos tipos de datos abstractos. Si ustedes van a Java, en Java van a tener también int, long int, byte, short, bueno, van a tener los mismos tipos de datos porque están en base a C, pero también van a tener un tipo de dato de datetime, pero datetime no es un tipo de dato, es como pilas. En el caso de las pilas es una estructura, en el caso del datetime en Java es un objeto. Digamos, hay tipos de datos nativos, esa es la palabra, ahí me salió. Nativos del lenguaje, como int, todas estas palabritas que estamos usando, float, char, y hay tipos de datos que no son nativos. Pila no es nativo del lenguaje. Pila fueron librerías armadas por nosotros. Vamos a armar fila también, vamos a armar lista, vamos a armar árboles. Entonces, son tipos de datos que no son nativos del lenguaje. Bueno, eso es muy común en todo. O sea, pila es un tipo de dato no nativo. Así que, por ahora, si ustedes quieren avanzar sobre la guía, avancen por todo lo que quieran.
porque es más, en el campus van a tener, si quieren avanzar, por sobre esta clase van a tener otras clases donde vamos a ver lo que vamos a ver el martes. Los que están más avanzados, si dicen, bueno, esto es una pavada, yo voy, van ahí y se meten con pilas más avanzadas y se ponen a hacer la pila de guías avanzada. Los que están recién comenzando, por ejemplo, por las consultas hay muchos que están recién comenzando, bueno, vamos sobre esto, lo simple. ¿Sí? Empiezo a agregar, saco, pongo, me fijo que me retorna pila vacía, pruebo con un if. Si quieren probar con un while, prueben con un while, a ver qué pasa. Bueno, y el martes seguimos profundizando. Profe, una duda. ¿Cuándo entregamos el trabajo? Tipo, Mirá, no, yo les dije que normalmente lo que yo hago es pedirles en algún momento. Ahora estamos recién empezando, no es momento para mí para estar pidiéndole trabajos. Los trabajos no tienen una corrección, nosotros no corregimos, los trabajos son prácticas. Son prácticas que nosotros vamos a evaluar, son, si se quiere, ejercicios que nosotros vamos a, más parecidos, menos parecidos, a evaluar en un examen. Entonces, si yo no les doy nada de práctica y solamente les enseño a utilizar esto, no sabemos cuál es el nivel de complejidad que vamos a evaluar. El nivel de complejidad está en los trabajos prácticos. Y la clase que tienen con Meli, tienen que ustedes tratar de llevar la mayor cantidad de ejercicios solucionados para poder evacuar todas las dudas ahí. O sea, nosotros no es que el que entrega el práctico o sea, tiene un punto extra. A mí me sirve la entrega de trabajos prácticos para ver quién está trabajando y quién no, y para mirarlos y observar cosas que yo miro y después más adelante voy a ir corrigiendo. Por ahora lo que estamos haciendo es aprendiendo. Más adelante lo que vamos a ya una vez que estemos más dentro del lenguaje, entonces sí, ahí vamos a mirar y yo voy a sacar funciones o soluciones que yo veo, las voy a sacar directamente y las voy a mostrar, decir, bueno, mira, en el práctico no voy a decir quién lo hizo, ¿no? No voy a escrachar a nadie. Simplemente lo que voy a decir, mira, miro esto a mí no me gusta, esto está bien, esto está muy bien, esto no se hace. Pero todavía esa parte no llega, ¿por qué? Porque lo que quiero lo que yo voy a evaluar en el examen, en el primer examen y en todos los exámenes de acá a diciembre, va a ser funciones. O sea, yo no les voy a pedir práctico hasta que no veamos funciones. Cuando veamos funciones, entonces ahí sí vamos a pedir la entrega de los trabajos prácticos. ¿Por qué? Porque si yo les pido ahora, es simplemente para ver un montón de líneas de código o todas, si se quiere, no tiene orden el sistema. Las funciones no van a dar orden. Y eso es lo que yo voy a evaluar. Porque en el parcial va a haber funciones. No vamos a programar como estamos programando ahora. ¿Sí? Todavía no llegó la parte. Nos estamos preparando para programar funciones. Pero primero necesitamos conocer el lenguaje. Por eso todavía yo no voy a pedir nada. A partir de funciones, vamos a empezar a pedir. Profe, Sí, yo ya hacer funciones, ¿lo puedo hacer el TP con funciones igual? sí, hacelo. Listo. Chicos, los que están avanzados porque allá la recursaron, porque ya vienen de otras universidades y programaron, porque se mandan a funciones, ¿sí? Y lo hacen con funciones. O sea, yo no digo, no lo hagas en funciones. No, por supuesto que se va a hacer funciones. Es como, no sé, cuando uno va a una clase de inglés y ya algo sabe y hay otro que no sabe nada. O sea, yo tengo que partir de que mi grupo no sabe nada. Porque si no, lo que estoy haciendo es discriminando al tipo que no sabe. Entonces, bueno, esto ya lo deberían saber, vamos a ver, funciona. O sea, si yo hago eso, lo que estoy haciendo es del grupo segmentándolo de una manera brutal, porque es probable que de acá haya 10 que sepan y 50 que no. Entonces yo trabajo para los 60. Los 10 que ya saben que acá arrancamos desde cero. Entonces, como yo arranco desde cero, tengo que ir quemando etapas. Cuando ya vamos a llegar al momento en que se les va a complicar a todo el mundo. Así que eso no falta mucho tampoco. Pero recién vamos 3 clases teóricas, si se quiere, y una clase práctica. Hoy tuvimos una segunda clase práctica. Vamos muy poco. Y ya aprendimos a hacer un montón de cosas. Agregamos librerías, estamos usando librerías.
declaramos variables, estamos utilizando estructuras de decisión, de repetición. ¿En cuánto? En nada, en la segunda semana. Entonces, toda la semana vamos a ir viendo algo nuevo. ¿Sí? Los que están más avanzados, que debe haber, tengan un poco de paciencia porque ya va a llegar la parte complicada. ¿Sí? Todavía nos quedan muchos temas. Bueno, chicos, ahora sí. Dejo esto, dejamos acá, nos vemos el martes 8:30. Vayan trabajando, ¿sí? Trabajen. No, de nada, chicos. Trabajen y así el martes que viene seguimos avanzando sobre esto y bueno, si alguien tiene alguna duda, nos van compartiendo pantalla, ¿sí? Tenemos que lograr ese feedback. Bueno, chicos, buen Dale, fin de... profe, gracias. No hay por qué. Chau, Hola, chicos. profe, gracias, Dale. nos vemos. Igualmente. Dale, profe, nos Adiós. vemos. Chao, buen fin de, chicos.